Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente para seguir reflexionando en torno a los derechos de las personas mayores en el marco de este gran rally mundial que se realiza en todo el planeta, literalmente. Hola Daniela, Hola Iso, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están ahí del otro lado, acompañándonos en este momento, o las que van a escucharlo después, porque viste que los vivos tienen eso de bueno, que quedan guardados y después cada uno también puede verlos cuando quiere, ¿no? Eh, bueno, un día más en este rally de visibilizar y pensar en los derechos de las personas mayores. Esta apuesta que tenemos desde el Centro de Investigaciones intenta, en principio, visibilizar y poner en valor la convención que ya tenemos, la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, pero bueno, justamente este rally tiene esta gran apuesta de poder pensar una convención mucho más amplia, una convención internacional. Por eso me gustaría por ahí que pensemos, bueno, ¿qué significa tener una convención? En principio con la que ya contamos y en todo caso, ¿qué implicaría este otro gran paso al que estamos como apostando, ¿no? Así es. Mira, Daniela, tu pregunta es realmente importante porque efectivamente no siempre se difunde debidamente qué es una convención, para qué sirve, Ujú. cómo nos ayuda a mejorar la vida cotidiana. Una convención es un tratado internacional, es decir, es un acuerdo al que arriban distintas partes. En este caso, esas partes son los estados que componen Naciones Unidas, que son casi Ujú. más de 140 estados, más, casi 150 estados que componen la ONU y que tienen bajo sus espaldas la responsabilidad de lograr consensos que permitan establecer estándares, reglas de juego compartidas por Ujú. estos casi 150 estados, con el fin de garantizar la igualdad y la no discriminación, la paz, el desarrollo, ¿no es cierto? Recordemos que Naciones Unidas se constituyó y se consolida luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. En el año 48, el 10 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos de las Personas, de los seres humanos, y por esa razón en Argentina el 10 de diciembre es feriado nacional, ¿no es cierto? Entonces el Día de la Ujú. Democracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alude al momento en el que los estados de todo el planeta que componen Naciones Unidas aprobaron esta declaración. Este documento también es digamos, un instrumento jurídico que es fruto de un consenso. Pero la declaración no es un tratado o una convención. Una declaración es un texto corto, ágil, de lectura ágil, en el que los estados establecen los criterios muy genéricos a seguir hacia el futuro, ¿no? Eh, entonces, esas declaraciones luego después se plasman en acuerdos mucho más sólidos, mucho más detallados, y a estos se los denomina tratados o convenios. Como estos consensos, estos acuerdos se realizan en el marco internacional, los denominamos también convenciones o tratados internacionales. Pero también es importante aclarar, Daniela, que el ámbito internacional, a su vez, se divide en dos grandes grupos, los tratados que son universales, es decir, válidos en todo el planeta, porque son los de la ONU,
los consensos a los que arriban todos los estados en el mundo, y por otro, existen los tratados internacionales que son los regionales, es decir, los que abarcan un conjunto mucho más pequeño de estados. Por ejemplo, los estados que componen el continente americano, ¿no? Y esto dio lugar a los sistemas regionales de derechos humanos como la OEA, que es nuestro sistema. Lo mismo ha pasado en Europa, en África, en Asia, en el mundo islámico. Entonces, en cada una de estas regiones, que suele coincidir con los continentes, ¿no es cierto?, los 5 continentes, se dictan también convenciones internacionales, pero válidas para esa región, por eso son regionales, ¿no? Entonces, la ONU lo que pretende, o lo que estamos debatiendo ahora, es el futuro o las posibilidades que tenemos de lograr un tratado completo, universal, que aborde los derechos de las personas mayores, que establezca cuáles son, que establezca los deberes de los estados parte, de las sociedades, de las familias y también de las propias personas mayores, y al mismo tiempo contenga una serie de herramientas que sirvan de garantías, ¿no es cierto? ¿Qué recaudos, qué salvaguardas, qué recaudos me va a dar el Estado, o el Estado se compromete a desarrollar, para que esos derechos no se conviertan en papel mojado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es el concepto muy básico, por supuesto, muy sencillamente planteado, acerca de la definición de una convención. Nosotros por ahora tenemos un tratado regional, se llama Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Este tratado regional es único por su carácter completo en todo el mundo, pero al mismo tiempo nos falta este universal. Y por eso Latinoamérica, y sobre todo Argentina, está liderando, ¿no es cierto?, los avances en esta materia. Sí, a mí me parece interesantísimo eso por ahí, esto que comentabas, porque justamente nosotros lo que tenemos actualmente es esta convención interamericana que tiene rango constitucional y que en la medida, digamos, que nuestro país acuerda, se compromete, como vos decías, a dar una serie y a tener una serie de acciones que van en pos de garantizar derechos para las personas mayores. Pero por un lado, a mí, siempre yo soy psicóloga, entonces no vengo, digamos, de la rama de la abogacía. Entonces, a veces el trabajo que uno hace en relación al lugar de los derechos es mucho más horizontal en cuanto a cómo pensarlo. Y en este sentido, muchas personas mayores se asombran de que exista una convención, de que... en este sentido está bueno saber, por ejemplo, que más allá de la convención en su texto extenso, por ejemplo, contamos con una convención de lectura fácil, que es una forma, en principio, de que las personas puedan ir acercándose a esto que ya tenemos, en pos de intentar también avanzar un poco más, que es el anhelo al que vamos aspirando a través de estas propuestas, y bueno, de esto que se va a dar en estos días, ¿sí? Así es, Dani. Bueno, vos hablabas... Sí, perdón, sobre eso te interrumpo un minuto para efectivamente corroborar que está al alcance de todas, de todos nosotros, una versión de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores en lectura fácil y accesible en Internet. Si ustedes van a la página del Ministerio de Justicia de la Nación, allí la van a encontrar, o simplemente si escriben en Google, Convención, Personas Mayores, lectura fácil, ponen esas palabras clave y enseguida lo lleva a la página del Ministerio de Justicia de la Nación, en el que van a leer un texto, digamos, de ágil redacción, con dibujos, ¿no?, con ciertas explicaciones muy simples. Por supuesto, también pueden leer el texto completo, ¿no? Hoy la Convención tiene jerarquía constitucional. Esto es muy importante también recordarlo. También, acá veo que se ha sumado Carlos Vita, le mando un abrazo enorme. Y él me va a entender en lo que voy a decir ahora, seguramente se va a poner muy feliz.
es la segunda vez en la historia de nuestro país en el cual tenemos los derechos de las personas mayores en la Constitución Nacional, porque la primera vez que se hizo este reconocimiento fue en la Constitución del 49, en la Constitución peronista, ¿no es cierto?, de la primera presidencia, en la cual se incorporaron los derechos, el famoso decálogo de derechos de la ancianidad que había escrito Eva Perón y que había declarado en agosto de 1948. Entonces, Perón lo toma y lo incorpora a la Constitución de aquel momento. Cuando se deroga esa Constitución, ese decálogo queda reducido al famoso 14 bis actual, que es el que reconoce el derecho a la jubilación y pensión, que bueno, ya hemos hablado en otros programas sobre esto, ¿no? Que siempre es una gran deuda con las personas mayores, ¿no? Pero bueno, ahora, a partir del año pasado, este tratado tiene jerarquía constitucional, es decir, que volvieron a ingresar los derechos en nuestra Carta Magna. Sí, y esto cada vez uno puede pensar su importancia, no solo para las personas mayores que actualmente son personas mayores, porque yo siempre planteo esto, ¿no? Hablar de vejez es hablar en parte de todas las edades, porque en realidad uno no piensa la vejez solamente cuando envejece, sino que poder pensar o visibilizar la etapa de la vida de la vejez en cualquier momento de la vida nos hace dimensionar la vida en toda su trayectoria, ¿no? Una persona que ha envejecido es una persona que ha pasado por varias etapas en su vida y que está atravesando una vejez, digo, ¿no? Un término que también está bastante puesto en un lugar peyorativo, que conserva, digamos, muchos prejuicios, muchos estereotipos, los viejismos que llamamos, que son formas de pensar de manera negativa o de sobrecargar de forma negativa la vejez, ¿no? Y se le restan posibilidades, se le desuponen un montón de cosas que forman parte de cosas que aparecen en distintos momentos de la vida, en distintas etapas de la vida, y que parece que cuando uno va escalando en edad es como que esos derechos que en principio parecen comunes a todos, empiezan como a restarse, ¿no? Entonces, de pronto estas convenciones vienen de alguna manera a reinstalar esta posibilidad de visibilizar que la vejez es un momento también en el cual parece que uno tendría que estar aclarando algo que iría de suyo, ¿no? Que debe gozar de derechos como cualquier otra etapa de la vida, ¿no? Esto, bueno, también hemos dicho en otros vivos, digamos, pasa con otros grupos etarios, niños, niñas y adolescentes, o personas con discapacidad. Digo, ¿no? Que esto a veces resulta sorprendente que uno vuelve a tener que recordar a través de estas cuestiones algo que, como la garantía de derechos, ¿no? En algunas cuestiones. Así es, muy cierto, es muy interesante esto que señalás, Daniela, que seguramente lo vivís a diario en tu profesión como psicóloga, ¿no es cierto?, en el consultorio o en las charlas o actividades que haces vinculadas a tu campo. Desde que nacemos envejecemos. En la medida en que la palabra envejecimiento alude a la transformación de nuestros cuerpos, de nuestra psiquis, a lo largo del tiempo. Entonces, en gerontología hay quienes prefieren hablar de longevidad, por ejemplo, o de curso de vida, para mostrar que hay una continuidad evolutiva, no siempre lineal, o sea, no siempre la etapa siguiente es mejor, tal vez es peor o efectivamente es superadora de lo que vivíamos en el pasado. Sobre esto trabajó mucho Erickson, seguramente vos podés hablar mejor que yo porque él fue un psicoanalista, un psicólogo que trabajó mucho en este concepto de curso de vida también puso en evidencia las malas condiciones de vida cotidiana que generan el hecho de no poder resolver problemas en la etapa que corresponda, ¿no? Cuando arrastramos problemas
de la infancia, de la adolescencia, etcétera, etcétera, y los vamos llevando con nosotros sin una solución clara, esto, dice Erickson, va a incidir también en la calidad de vida de nuestra vejez, ¿no? Y el problema no es la vejez, sino el hecho de no haber podido resolver en la etapa que hubiese correspondido esa cuestión vital, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, me parece muy interesante señalar esto, y también quiero aprovechar para saludar a Luciana Scotti, que veo que se ha sumado, que es nuestra vicedirectora del Instituto Gioja de la Universidad de Buenos Aires, es una gran profesora, una excelente investigadora, y trabaja en el área del derecho internacional privado, con lo cual ella también es muy conocedora de la importancia de los tratados en general, y también de el contenido de la protección internacional o los mecanismos de protección internacional en relación a personas que viven padecimientos mentales, ¿no? Y tienen alguna circunstancia, algún episodio fuera de sus lugares de origen, ¿no? Entonces, bueno, sobre todos estos temas hay múltiples herramientas. Pero, Daniela, ¿qué te parece si te pregunto, ¿no? En relación con esta mirada tan linda, tan interesante que señalaba sobre el curso de vida y la necesidad de entender al envejecimiento como parte de esa evolución, eh, a tu criterio, ¿cómo viven las personas mayores eh, esta evolución en relación con su intimidad, ¿no es cierto? Con eh, bueno, la conexión con sus deseos y también con sus fantasías más íntimas, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué nos pasa en la vejez en relación a esta dimensión? Bueno, mira eso, hay mucho para decir. En principio quería tomar algo que comentabas recién, digo, ¿no? De esto de cómo a veces uno puede pensarse en la vejez, como también una etapa en la cual repensar, revisar, relanzar, reubicar cosas que a lo mejor en otro momento de la vida no se pudo hacer porque no se veían o porque también, en muchos casos, muchas personas mayores de la actualidad, supongamos de 70 y más, por ejemplo, porque también cuando decimos personas mayores tenemos un grupo enorme, lo vimos en la pandemia, había personas mayores que les tocaba cuidar a personas mayores, tenemos 3, 4 generaciones, a veces en este momento 2 o 3 generaciones conviviendo de personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno piensa en las personas mayores y lo piensa como un grupo totalmente homogéneo y más bien todo lo contrario, porque en realidad cada persona envejece de una manera única, y eso tiene que ver con su historia, con el lugar donde nació, bueno, esto que lo hace muy singular al modo en que envejecemos, pero que siempre se está a tiempo de poder repensarnos en la vida. Esto es algo que me gustaría transmitir, y que eso no importa la edad que uno tenga, ni... vuelvo a esto, a veces las personas que ahora a veces tienen 70 y más, consideraban, por ejemplo, el ámbito de la psicología como algo ligado a la locura, ¿no? No como un espacio de reflexión, de pensamiento, de historización. A veces el trabajo con un profesional del orden de la psicología a uno lo acerca a ser un poco más protagonista de lo que vive, ¿sí? Y a veces, cuando llegan las personas mayores al consultorio, dicen, bueno, a mí primero te cuento que me da mucha vergüenza estar acá, porque yo pensé que nunca iba a necesitar esto. Entonces, cuando empezamos a desandar qué es el esto, tiene que ver con los prejuicios también. Y también empiezan a aparecer, ahora retomando esto que decías en relación a la intimidad, que para muchas personas mayores, hablar de sí, hablar de esta intimidad que tiene que ver con quiénes son y qué les pasa, es algo que, bueno, les resulta muy, muy complejo a veces, y porque muchas veces lo que sucede es, bueno, como estás viejo, como estás vieja, ya está, no estás para eso, digo, algo que se dice muy comúnmente en los familiares, bueno, déjate de joder, ¿no? Perdón el término, pero ese es el que aparece, es ¿no? así. Bueno, déjate de joder con eso, vos ya estás grande para eso. A veces cuando se relanzan parejas, o cuando se habla del deseo en relación a la sexualidad, que la sexualidad no siempre está ligado, digamos,
a la genitalidad en sentido estricto. Bueno, acá se abre algo súper interesante de cómo pensar la vejez. Mira, me viene un recuerdo, yo trabajo en una dirección de programas de salud sexual, reproductiva y diversidad en la provincia de Santa Fe, ¿no? Damos talleres para capacitar a trabajadores del área de la salud. Entonces, en uno de los talleres, bueno, hicimos pensar, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras cómo podían pensar la sexualidad. Esa era una pregunta súper abierta. Y aparecía la sexualidad en la infancia, la sexualidad en la adolescencia, la sexualidad en la adultez, ¿no? Pero nadie habló de algo relacionado a la sexualidad en la vejez. Y cuando preguntamos explícitamente por esto, decían, y no, yo no me imagino, no me puedo imaginar, ¿no? Y aparece esto, es más, no me puedo imaginar a mi mamá, a mi abuela, ¿no? Como, si bien por otro lado uno, bueno, dice, supongo que sí, pero es como que de eso nada quiero saber. Entonces, vuelvo a esto que decía al principio, de alguna manera, pensar la vejez es pensarnos en las distintas etapas de la vida. Cuando trabajamos en relación a la vejez, cuando pensamos una Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, pensamos en las personas mayores de la actualidad, pero también pensamos de una manera intergeneracional que implica pensarnos con derechos durante toda la vida, ¿sí? El derecho a la sexualidad, el derecho a la intimidad, el derecho al disfrute. Yo lo digo de esta manera a veces, a tener piel, a sentir en la piel, ¿sí? Esto que tiene que ver con el roce, con la mirada, con el encuentro, con la caricia, con que haya un otro del otro lado que nos sonría. Digo, esto que a veces parece tan básico, pero que a veces se pierde de vista, ¿no? Y se supone que, bueno, como alguien ya está grande, no hay que prestar atención a estas cosas, o bueno, pasa mucho a veces en las internaciones, por ejemplo, a mí es algo que a veces me genera mucho malestar, ¿no? Cuando uno a veces, en el ámbito de las internaciones, las personas no se respeta su intimidad en cuanto al tratamiento sobre un cuerpo ajeno, ¿no? Esto se desvisten los cuerpos, se higienizan sin palabras que puedan mediar, a veces la persona necesita esa asistencia, pero sin una palabra que pueda mediar que uno, bueno, va a acercarse, ¿sí? Y esto no es, a veces ni siquiera es dimensionado como un acto de violencia, y lo es una violencia muy grande. Exacto, Entonces, Daniela, justamente, sí, esa apreciación iba a ser, ¿no? Que la intimidad es tan importante que a la más mínima, al más mínimo avasallamiento, a la más mínima intromisión hacia ella, se convierte, digamos, esta agresión es claramente un acto de violencia, es un acto de atropello, porque la intimidad es el territorio de mi yo, de mi misma persona, de mi campo. Valga la redundancia, ¿no? Es la esfera que me identifica como un ser distinto de otros, ¿no? Esta diversidad por la que tanto clamamos hoy o en la adolescencia, ¿no es cierto? Está a flor de piel, querer ser diferentes, distinguirnos de otros, etcétera. En la adolescencia ese proceso es necesario para poder ir consolidando nuestro yo, ¿no? Nuestra personalidad. Bueno, en la vejez parecería que nuestra personalidad tiene que ceder, tiene que derrumbarse, tiene que invisibilizarse, y con ello, por supuesto, cae por tierra la intimidad, porque el alimento de mi personalidad es esa intimidad, que se expresa en todos los niveles, como vos muy bien dijiste. Nosotros en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores tenemos un claro reconocimiento jurídico, ¿no es cierto?, tanto del derecho a la intimidad como del derecho a la sexualidad, al disfrute pleno de nuestros cuerpos, de nuestro espíritu, a la libertad de expresión en todos los niveles. También hay prohibiciones expresas de infantilización, ¿no? De avasallamiento en este sentido, y por supuesto de desarrollo de todo acto de violencia, abuso o maltrato, ¿no? Pero bueno, esto de la infantilización, perdón, Isa, ¿sí? que hago un paréntesis, a veces se ve mucho en el ámbito de la salud, lamentablemente, cuando las personas mayores van acompañadas, que está muy bueno que cualquier persona pueda ir acompañada a un espacio médico,
si así lo desea, ¿no? Pero que a veces, si la persona mayor va acompañada, se dirige el profesional o la profesional al acompañante, ¿no? En lugar de dirigirse, digamos, a la persona. O al momento Exacto, de firmar un consentimiento informado, se hace firmar a las dos partes. exacto. Entonces ahí también hay que pensar esto, bueno, ¿quién es la persona protagonista de ese tratamiento? Que a veces puede necesitar un apoyo, pero un apoyo nunca sustituye, ni siquiera en la Convención de las Personas con Discapacidad se plantea así, nunca un apoyo sustituye a la persona. Entonces, Así es. siempre es hacia la persona hacia quien hay que dirigirse, porque también esto, ¿no? De restarle la mirada es restarle cuerpo. Y esto empieza a ser muy pesado para las personas mayores. Por Así es. eso, eh, No, no, perdón, solo te corroboro lo que hice un señalás. paréntesis muy grande, perdón. Claro, no, no hay problema. Y quiero marcar que a nivel mundial hay, están tan globalizados los viejismos, los prejuicios en relación con la vejez, sobre todo en esta área de la intimidad, de la sexualidad, entre otros temas, ¿no? Que hay realmente un tabú universal respecto al cual es necesario lograr un consenso cultural que se traduzca en un tratado universal de derechos de las personas mayores donde la intimidad sea una columna vertebral, ¿no? O la sexualidad o el respeto por mi personalidad. Aquí veo en el chat que se va sumando gente muy querida, Mercedes Cases, le mandamos un gran saludo, a Emiliano Wiss, recién lo vi también, un gran profesor, un gran referente de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Buenos Aires, un compañero de trabajo excelente, así que le mandamos un gran cariño. También Martín Aba, creo que está por ahí, que es de nuestro grupo de aquí de Buenos Aires. Bueno, Sergio Cornejo, que es de Eh, Córdoba. Bueno, hay muchísima gente, perdón si no los nombro a todos, pero quiero destacar este acompañamiento, dado que, insisto, esta es la semana del rally mundial para, digamos, hacer avanzar, para construir conciencia social sobre la necesidad de una convención universal de derechos de las personas mayores. Este rally mundial es organizado desde GAROP, que es una red, una institución que nuclea a importantes ONGs de todo el mundo. GAROP es the Global Alliance for the Rights of Older Persons, Alianza Global por los Derechos de las Personas Mayores, cuya misión central es lograr una convención universal, ¿no? Entre el 4 y el 6 de abril se van a hacer las sesiones de trabajo del grupo de composición abierta sobre envejecimiento, en el cual participan representantes de los casi 150 estados, como les decía, y de las ONGs. Yo participo de estas sesiones desde su creación, comenzaron en el 2011, en el 2012 fui a Nueva York y después fui participando de manera virtual. Este año vuelven a hacerse, esta vez solo de manera presencial física, o sea, hay que viajar a Nueva York. Esta vez no puedo acompañar de manera directa, pero sí estamos acompañando a través de estos espacios y a través de las reuniones que desde Cancillería Argentina, que es el país que preside en el mundo, ¿no es cierto?, este proceso de elaboración de la convención, nos va convocando, nos va haciendo partícipe, ¿no es cierto? Así que bueno, que en Argentina haya un tratado con jerarquía constitucional o que en nuestra región haya sido pionera en esta materia es importante, pero no es suficiente. Necesitamos trabajar muchísimo para cambiar la cultura viejista y dar lugar a las herramientas adecuadas que nos permitan a todos, a todas, construir una sociedad realmente inclusiva en todas las etapas de la vida, ¿no? Y hacer realidad esto que vos decías, Daniela, de el respeto y la calidad de vida en el curso
completo, ¿no? Acá nos están mandando también muchos saludos, bueno, Sergio Cornejo, que es del Ministerio de Salud, perdón, de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, que trabaja tan denodadamente por la capacitación, por la implementación de políticas públicas hacia personas mayores, le agradecemos siempre todo lo que hace. Y bueno, Sí, hay voy alguien más nombrando, ahí sí que hay muchos. hace un comentario A de un ver, grupo que se llama Envejeceres, que habla de esto que tomábamos recién sobre el tema de la dignidad en relación a la intimidad. Hace alusión a una historia personal de su abuela y de que alguien pudo respetar esto y darle lugar. Eh, así es muy difícil. Mira, yo, perdón Daniela, digo también, aprovechando este intercambio de experiencias propias, ¿no? Mis padres ya tienen 88 años y por supuesto están en generales también, pero tienen algunas dificultades, ¿no? Y uno de ellos empieza a tener algunas dificultades neurológicas motivada en problemas de audición, ¿no? Suele ser medio habitual que después de los 85 las personas tengamos problemas de audición, ¿no? Y es realmente, a mí me impacta sobre mí misma, ¿no? Ir registrando mis propias emociones y mis propios pensamientos automáticos o automatizados, cada vez que los veo y advierto que, bueno, ya no piensan, no razonan como antes, no tienen esa misma rapidez, porque no me están escuchando como antes, ¿no es cierto? Porque hay algo orgánico que se los está impidiendo. O bien, bueno, las dificultades para caminar, o sea, el envejecimiento desde el punto de vista biológico, sobre todo el envejecimiento en la última etapa, ¿no es cierto? Después de los 80, nos pone ante el espejo de un cambio corporal muy importante, ¿no? Que debe ser procesado por la propia persona, pero también por los afectos. Y para eso también hay que prepararse. O sea, vivir un envejecimiento activo y saludable es el lema de la OMS y de Naciones Unidas, o bien el lema de Garo, de este rally, envejecer con derechos en todo el mundo. Es una aspiración que nos interpela de manera intergeneracional, porque envejecemos con otras, con otros, en un contexto específico. Entonces, lograr esta convención universal va a significar un hito de esperanza hacia el porvenir, aunque en lo inmediato, ¿no? Estemos pensando en las personas mayores y desde una lectura viejista hay por allí gente que dice, ah, no, pero ellos afueron, son el pasado, ¿por qué tengo que proteger a un grupo o a alguien que me representa un pasado, que no va a volver, ni quizás al que no quiero volver, ¿no? Bueno, hay que hacerlo primero porque todos creo que más o menos aspiramos a tener una vida longeva. Además, aspiramos a vivirla con calidad. ¿Y cómo vamos a lograr esto si hoy no preparamos las condiciones en todos los terrenos para hacerlo posible? Y además, ¿cómo lo vamos a lograr si primero no ayudamos a quienes efectivamente están transitando la última etapa del ciclo vital, tal como lo define la Convención Interamericana de Personas Mayores, ¿no? Sí, pensaba en esto que decías, Iso, ¿no? Y de que, bueno, a veces la vejez nos enfrenta, en realidad, en este caso lo que vos decís es una vejez que está tocada por algo que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Acá es donde a veces se juntan, que no son sinónimos, pero donde a veces se juntan, porque en realidad de por sí la vejez no es sinónimo de discapacidad. Tal cual. ¿Sí? Y la discapacidad no es sinónimo de invalidez. Pero a veces, digamos, nos encontramos con algo que tiene que ver con la discapacidad y desde una visión, digamos, de ideal, nos encontramos con algo que tiene que ver con la diferencia en el cuerpo del otro, en el hacer del otro, y bueno, nos enfrenta con un límite. Exacto. Entonces eso requiere un trabajo en todas las edades,
de encontrarnos con algo del orden de la diferencia y de la imposibilidad, y a veces de la impotencia, porque a veces uno quisiera que el ser querido hiciera más de lo que hace, bueno, estuviera de otra manera, y a veces al otro le pasa lo mismo con una, digo, Claro, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver con el encuentro y el desencuentro intergeneracional, intrageneracional, porque a veces las barreras, esto sería para otra charla, digo, pero a veces las barreras se dan mucho intrageneracionalmente, ¿no? De la amiga, que cómo va a ser eso, digo, todas estas cuestiones de los viejismos y los prejuicios, pero bueno, también poder ir pensándonos cuando decías vos recién, bueno, una sociedad que incluya a todas las personas en todas sus diversidades, ¿no? De sí es. cuerpos, de posibilidades. Estamos muy acostumbrados en este momento neoliberal a correr y correr y el éxito y la productividad y, bueno, digamos, a veces la vejez o la discapacidad nos enfrenta o nos pregunta, nos hace preguntas respecto de estas especies de ideales que, bueno, que nos dejan siempre en algún momento de la vida por fuera, ¿no? Entonces, Así es, eh, así es. hay, hay A mí me una, gustaría, sí, perdón, ¿no? no, te doy intervención, pero quería señalar que lamentablemente ya nos tenemos que despedir. Estos son Ujú. encuentros muy cortitos. Mañana podemos seguir conversando hasta el día 5 de marzo, que es el lapso durante el cual dura este rally mundial. Y bueno, me gustaría, por un lado, Daniela, si querés, lee los comentarios que vayas viendo, y por otro lado, después me gustaría cerrar con una pregunta, para que nos hagamos esta pregunta, de modo que mañana podamos seguir en esta conversación. Bueno, antes de que hagas la pregunta, en realidad más o menos los comentarios los estuvimos leyendo y algunos vos fuiste saludando. Sí comentarles que desde el Centro de Investigaciones, que es el lugar desde donde estamos transmitiendo este vivo, solemos hacer actividades en el año, que son ciclos de cine o ciclos de lectura, donde después se comenta y se trabaja sobre eso. Que bueno, pueden ir participando, acá van a ir encontrando acá, tenemos un Facebook también, un canal de YouTube, donde van a ir pudiendo encontrar información de las actividades que se dan, bueno, para ir nutriéndonos un poco entre todos, todas, para poder armar esto a lo que apostamos, digamos, un poquito eso. Así es, Daniela, sí, este centro de investigaciones en derecho de la vejez ha sido pionero en todo el mundo hispanohablante, es decir, no solo en Argentina, sino en España, en Latinoamérica. Nació en 1994 como una pequeña área y desde allí, en el 2003, este año se cumplen 20 años, nos transformamos en centro de investigaciones en el marco de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Por suerte, bueno, este campus fue creciendo, luego me vine a vivir aquí a la ciudad de Buenos Aires y me radiqué laboralmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y poco bajo el amparo de la filosofía y la teoría del derecho, pude desarrollar también esta rama en esta casa que es la más importante del país. Lo mismo ha sucedido en Azul, en la Facultad de Derecho de la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde actualmente se dicta una maestría en Derecho de la Vejez, acreditada por CONIAUB, que constituye un espacio de capacitación profesional de alto nivel, al cual están todas las personas invitadas que tengan título universitario, ¿no es cierto? Bueno, pero cierro dejando esta pregunta para que, en todo caso, la podamos seguir mañana. ¿Cómo nos imaginábamos nuestra vejez cuando en nuestra infancia? ¿No? ¿Cómo nos imaginábamos de mayores? Y hoy, los que aún no han llegado, o no hemos llegado, a mí me falta poco, ¿cómo nos proyectamos? ¿Nos preparamos para ella?
Hasta ahí mis palabras. Bueno, Daniela, listo. te dejo el cierre. Bueno, me parece que nos vemos mañana y seguimos con este rally que apuesta a que cada uno y cada una nos podamos ir encontrando con esta posibilidad de más derechos globales. Bueno, Así es, a gracias, hasta envejecer, luego. hasta luego, envejecer con derechos en todo el mundo. Hasta mañana. Chao. Chao.